Bien, buenos días a todos y todas. Estoy muy contento de estar aquí, no solamente en el espacio que nos permite el mundo virtual, sino aquí en el espacio presencial, ¿no? En el que me encuentro con amigos y amigas, ¿no? Con estupendos compañeros, ¿no? Especialmente Pedro Cerez, de quien he aprendido tanto y sigo aprendiendo. Voy a hablar sobre lo trágico en el barroco, pero advirtiendo ya al principio que el tema es tan amplio y tan profundo, ¿no? que pido disculpas ya de antemano por lo parco de mi incursión en este tema. Voy a hablar simplemente de un rasgo del barroco, y no atribuyéndolo específicamente en todo su detalle a un autor o dos autores o tres autores, porque eso llevaría, ¿no? También sería muy largo de aclarar, intentando pensar ese rasgo del que voy a hablar en su sentido abstracto, tal y como, desde mi punto de vista, concierne a la cosa misma del barroco, independientemente de que después los autores barrocos se aproximen más o menos, ¿no? Se alejen más o menos de ese rasgo, sosteniendo que se acerquen más o menos, pertenece, está ahí, ¿no? Siempre como emergente en el barroco hispano. Parto de la hipótesis de que lo trágico, a lo trágico le es inherente una aporía que concierne al límite. Y este es el rasgo, ¿no? La aporía del límite en lo trágico. Lo voy a ver primero en el ámbito del saber y después en el ámbito de la acción práctica y de la ética. Como decía Aristóteles, perdón, lo trágico atraviesa una peripecia, una peripeteia, en la que una acción gira hacia la desgracia e ingresa en el orden de la necesidad, de un destino o moira que se extrema y cumple. La peculiaridad de lo trágico concierne a este lugar en su consumación o cumplimiento, porque es la zona en la que, al tiempo que la desgracia se muestra más oscura, algo elevado resplandece. La singularidad de lo que ocurre despela su rostro universal. Lo trágico describe en su límite no la peripecia psicológica e individual, sino la humana, la de un tipo de ser humano, como decía el estagirita. La acción, además, posee una necesidad y tiende a su límite interno humano, inmanente, sí, pero, por otro lado, este límite sitúa a la acción en el punto de su autodeportamiento hacia el ser. Como ha sabido ver Karl Jasper, en lo trágico el ser humano es conducido en ese autotrascendimiento hacia el todo de lo real. Edipo busca la verdad y llega a atreverse en su extremo a mirarla frente a frente, sin velos. Pero en ese mismo límite emerge un más allá. Contempla el horror y de inmediato cae fulminado en la ceguera al arrancarse el ojo. Y lo que ocurre es que no solo alcanza el descubrimiento de su desgracia personal, extrema, los hechos, que ha matado a su padre y ha entrado en nupcias con su madre, ha alcanzado una comprensión del ser. La del ser en el que es posible lo sucedido, en particular la abyección de la inocencia, la culpabilidad inocente, que son signos de un no ser en el ser. El coro ante el desmoronamiento de Edipo se pronuncia sobre lo humano en general. Generaciones de mortales soy semejantes a la nada. La aporía del límite se hace patente si proseguimos con la reflexión en la relación que guarda el sufrimiento y el saber del ser. Scheler nos lo precisa indicando que lo trágico no es exactamente el acontecimiento. Yo mismo pondría el ejemplo de un naufragio de inmigrantes
en el Mediterráneo, sino la contemplación del mundo en el que ese acontecimiento es posible. Un mundo, siguiendo el ejemplo, el nuestro, que es indolente ante la miseria y el dolor de los débiles. Retomando a Jasper, hay que decir que el saber pretrágico del sufrimiento o de lo horroroso se comprende a sí mismo como parte de una totalidad que es tomada como dada e incuestionada. Muerte y vida, dolor y gozo, maldad y bondad terminan siendo aceptados como estados alternantes que se equilibran, pudiendo ser incluso tales oposiciones signo de una exuberante riqueza de lo real o de su belleza. Lo trágico, sin embargo, interroga al todo, lanzando sobre él la pregunta por su ser, inquiriendo desesperadamente. Y esta misma actitud determinará la resistencia del héroe. El héroe es envuelto por la contradicción en la que va penetrando. El saber que alcanza finalmente coincide con una verdad tan funesta e hiriente que lo aniquila, o al menos que lo hunde en la melancolía. La plenitud del saber, que debería traer la más intensa dicha, se presenta paradójicamente como el dolor que aniquila. En medio del más alto éxito tiene lugar la más absoluta catástrofe. Ahora bien, por otro lado, ese saber dignifica y engrandece la situación trágica. Afirma al héroe. Al dejar el trono y abandonar la ciudad, Edipo actúa por el bien del pueblo en general, sobre el que caía la peste anunciada por el hada. Más profundamente, el héroe se reconoce como el que resiste al destino injusto y lo afronta con digna entereza, impulso que lo conduce a otra trayectoria de su vida. Ante la fatalidad, como señala Schiller, emerge la contrapotencia de la dignidad, la cual se yergue en la defensa de fines que poseen un valor en sí mismo, como el que comete Antígona al luchar por el sepelio de su hermana, o en el propio Edipo, ¿no? Aceptando su propio destierro. El límite de la acción trágica es, pues, también una herida o desgarramiento tensional entre el mundo oscuro y tenebroso de lo destinado y el mundo que emerge como contraste ligado al sentimiento de la dignidad y de la justicia. El ser al que el saber del héroe trágico accede con la apariencia siempre incorpora, una heterogeneidad tensional en su praxis. El héroe trágico rompe con la apariencia de identidad de lo real. Hay algo que muestra el saber al que está vinculado, la no unidad del ser, que el ser es aporético y tensional. Hay que preguntar ahora si al barroco le es posible mantener una posición trágica en esta línea. Resulta desafiante la hipótesis de que la modernidad, en su conjunto, hace imposible lo trágico debido al giro subjetivista e individualista que incorpora. Lo trágico es una imitación, mímesis, en un sentido clásico, Aristóteles, que por ser de lo universal y de la verdad del ser, no es representativa, una mera copia en el interior del sujeto, sino que es la puesta en obra de una verdad apofántica y poética que, como dice Heidegger, permite que acontezca la verdad siendo un sacar de lo oculto y un traer ahí delante. La modernidad, sin embargo, al colocar al sujeto en centro en torno al cual es representado el mundo, provoca una huida de lo trágico. El sujeto, como nos dice Kierkegaard, se torna en la modernidad absoluto. Todo lo objetivo se transustancializa en sus sucesos internos, de tal manera que ya no padece propiamente un destino que lo rebasa y le sobreviene. La culpa inocente se transforma en un acto intencionado y ya no suscita ni temor ni compasión, sino reprobación y, en su extremo, comicidad. Ya no hay un héroe que encarne algo universal, sino solo una idiosincrasia. Y convengo con Steiner en que la idea de progreso continuo arrasa en la modernidad con lo trágico, convirtiendo a la desdicha en algo idealmente superable en el tiempo, es decir, contingente.
en un crimen o en un error que será reparado. Pero estos son rasgos de la modernidad que ha prevalecido, la cartesiana y científica. La esporádica emergencia del sentimiento trágico desde entonces, por ejemplo en el romanticismo, proceden a contracorriente de tal modernidad. De forma diversa, esta modernidad, otra, reanima lo trágico mediante una interiorización del conflicto clásico sin anularlo. La insalvable tensión entre el destino inapelable y la voluntad titánica y digna del héroe se transforma en una lucha intestina irresoluble entre dos instancias opuestas: la ligazón del héroe a lo finito y su aspiración a lo incondicionado infinito, o de otro modo, la facticidad a la que está entregado, en la que es incorporada la antigua Moira, por un lado, y la idealidad que lo eleva, por otro. Tal tensión forja en él, como concluye Pedro Cerezo, la experiencia de lo imposible necesario, de lo que es absolutamente necesario para la vida y al mismo tiempo imposible en sus condiciones inherentes. En esta figura de lo imposible necesario, el problema del límite reaparece, como veremos en breve. La tensión fundamental que recorre el barroco es, como se sabe, la del todo y la nada. Se trata de una tensión compleja, que quisiera escrutar en primer lugar, aunque brevemente. El mundo, según ello, y como ha descrito Lucien Goldman, es todo y nada al unísono. Todo porque, frente al naturalismo de la modernidad prevaleciente, se experimenta como fundado en lo absoluto divino. Nada porque este fundamento absoluto se ha sustraído del mundo, dado que coincide con un Deus asconditus, escondido. Un Dios, como dice Gracián en boca de Andrenio, tan presente en sus criaturas y tan retirado y oculto al mismo tiempo. La huida de lo divino hace del mundo una nada, pero ello no quiere decir, frente a las hipótesis escépticas y fenomenistas, a mi juicio, que constituya por sí mismo el mundo una oquedad. Ocurre más bien que el infinito escondido permanece en el ámbito mundano en la forma de una aporética ausencia presente o despresencia activa. Como quisiera mostrar. Esta textura muestra que el ser es para el barroco, como para la tragedia clásica, una falta de unidad consigo mismo, una ruptura de su supuesta identidad. No ocurre así en la modernidad que ha prevalecido, y a la que vuelvo, ¿no?, como contraste. En la modernidad cartesiana, lo infinito está separado de la finitud. Para Descartes, lo infinito es tan solo una idea que, estando presente en el sujeto, lo desborda y remite a Dios. Tal y como dice Levinas, lo finito y lo infinito guardan ahí en Descartes una relación de exterioridad, siendo el sujeto un mismo, una identidad cuya coherencia interna, cuya identidad interna no es vulnerada por lo absolutamente otro, ¿no?, por lo infinito. Para la modernidad otra que impulsaba el barroco, finito e infinito se entretejen aporéticamente. Y este es otro camino. El todo infinito persiste e insiste en el tejido interior de la finitud como una ausencia presente y activa. Es, a pesar de la huida de lo infinito, una profundidad infinita, el mundo, de relaciones diferenciales que descubre el ingenio. Este, nos dice Gracián, busca el concepto, que es comprensivo y que va tras la unificación no de cosas, sino de relaciones entre las cosas, tan diferentes que pueblan lo real. De este modo es emprendida por el ingenio una tarea de interpretación y de búsqueda de verdades relacionales, diferenciales. Esta empresa de descubrimiento es realizada contemplando las relaciones mundanas desde la perspectiva de la infinitud, es decir, indagando la impregnación de lo eterno que poseen.
De manera que, como ha señalado Deleuze, se trata en el barroco de pensar lo existente derivando de lo infinito. Bien, el ingenio avanza así, otorgando idealmente a las realidades diferenciales del mundo una unidad concordante, haciéndola ingresar en una totalidad orgánica que es opuesta, como se deduce con facilidad, a esa unidad analítica propia de la modernidad cartesiano-científica. Ahora bien, el todo que busca este saber ingenioso coincide con el infinito acóndito. Ha huido del mundo, o como dice Gracián, ha sido expulsado. Lo que falta en el mundo, pues, tras la retirada de Dios, no es su íntima riqueza, que es el conjunto de seres y cosas en vinculación, en relación, sino la totalidad que finalmente puede reunirlas. Lo que falta es el todo de esas relaciones, que es lo infinito. Sin embargo, es la ausencia de ese todo lo que paradójicamente, por otro lado, convierte a la tarea de reunión orgánica e interpretativa de lo diferente en algo inacabable. Y es que el mundo ha quedado sin ese todo abierto, liberado de un cierre desde el fundamento. Comprender el mundo equivale ahora a reconocer en él un infinito cifrado de relaciones diferenciales, pues son, como dice Gracián, las cifras infinitas. Tal abismática realidad del mundo impide además que los desciframientos del ingenio se estabilicen. Reclaman una renovación descubridora desde otros ángulos, desde otras perspectivas, siempre renovables, ¿no? Por lo que se podría decir con Merleau-Ponty que este mundo barroco es por ello un infinito infinitamente infinito. La expresión de Merleau-Ponty, que me parece muy, muy interesante. La ausencia del todo infinito no es, por tanto, una mera carencia, sino un nihil positivo, engendrador. Hay que añadir, la indefinición genética del mundo en su profundidad. Y a mi juicio, tal indefinición del mundo equivale al apeiron del que hablase Anaximandro al concebir la fisis. El mundo es, sí, una fisis, como ha concluido también Pedro Cerezo por otras vías. Fisis que desde esta ausencia del todo activa e indefinible se individúa en concreciones reales, en concretas relaciones entre seres. Pero debo dejar esta cuestión de la fisis que nos llevaría excesivamente lejos. El mundo barroco recupera, de este modo y a mi juicio, la aporía clásica del límite a la que me refería al principio. El saber del mundo consiste en una reunión armónica de la heterogeneidad que se mantiene siempre en ciernes, infiere, tendiendo al límite de su unidad orgánica consumada. Pero tal límite, la consumación, que es interior a la unidad total en ciernes, es de imposible realización, porque el límite es al mismo tiempo exterior al mundo. Constituyendo la verdad del mundo, se ha sustraído, alejándose hacia los confines de lo infinito trascendente. Así que el límite es, por un lado, interior al mundo, que va consiguiendo, ¿no?, a través del saber su unidad, pero al mismo tiempo es exterior porque lo trasciende y constituye lo infinito, inalcanzable, lo imposible. El límite es el infinito en cuanto tal, trascendente al mundo, pero opera ya en la finitud del mundo como una ausencia que lo infinitiza. Es que, claro, no es completamente externo, no es ni interno ni externo. Opera ya internamente, dirigiendo la reunión de las relaciones diferenciales. Pero, claro, no está en cuanto tal, en su plenitud. Está en cuanto ausente, perseguido. Pero es una ausencia activa, que forma parte del mundo, ¿no? Lo trágico, en su sentido filosófico más estricto, es, como glosa Scheler, un conflicto entre dos fuerzas, potencias o valores que aparece simultáneamente como necesario e insoluble. Es esta justamente la relación entre todo y nada que estamos desvelando. Al emprender el camino del saber,
desafiando así el rumbo idealista y subjetivista de la modernidad que es prevaleciente hoy. Y ese saber sitúa al ser humano tensional e ineludiblemente entre dos infinitos. Por un lado, el infinito mundano, que no puede dejar de perseguir, puesto que el mundo no es una nada huera, sino el rico caudal del Dios ausente, el producto maravilloso de su huida. Por otro lado, el infinito trascendente, al que aspira el alma barroca, también irremediablemente, pues es lo eterno divino. Esta tensión es trágica. La búsqueda de la verdad total en el mundo es necesaria, porque la multiplicidad de lo que se descubre quedaría huérfana sin un esfuerzo de síntesis. Y sin embargo, si este esfuerzo venciese, si fuese posible planificarlo, la riqueza entera del mundo, su belleza y encanto serían aniquilados. Pues ese plenum lo encarcelaría a lo uno, y ya no habría ni variedad, ni diferencia, ni fondo infinito. El límite de la verdad terrena es la destrucción de esa misma verdad terrena. Es tal límite, por tanto, camino erótico, porque atrae desde la lejanía y al unísono agente tanatológico, principio de destrucción. En este punto, el barroco hispano reencuentra a otro nivel la consecuencia trágica que Jasper había atribuido al mundo griego clásico. En el saber se hace patente la no unidad del ser. Se hace patente que este ser está recorrido por la falta de identidad consigo mismo. Pero esta situación trágica dista mucho de un nihilismo. Es melancólica, al estilo de la melancolía adusta propia de esta época. Entristece y eleva a un tiempo. Y es que hay realidad y verdad en el mundo, que es la que el ingenio es capaz de aprehender. Ocurre, sin embargo, que habiendo realidad y verdad, faltan la realidad de la realidad y la verdad de la verdad, el fundamento presente en su plenitud. De ahí que para el alma barroca, el mundo como tal aparezca con los vaporosos caracteres del sueño, tal y como Calderón supo expresar con bella y rotunda pluma. La comprensión profunda de que este estado onírico es irrebasable produce a quien la alcanza una inquietante sensación. Pues no significa meramente que el saber es limitado, que su supuesto y constante progreso se toparía con una detención necesaria, sino que en el saber, en cuanto tal, hay un completo no saber, y que en el comprender late una entera incomprensión. Frente a la seguridad que otorga la modernidad, que ha vencido en la historia, en la versión más radical de la cual cree poder encerrar el todo de lo real en el saber de la macesis universal y ponerlo a la disposición del arbitrio humano, como ha demostrado Heidegger, la modernidad otra del barroco parte ya de una trágica conciencia de que en la verdad del mundo se ausenta paradójicamente la verdad de la verdad. Y a pesar de ello no es un nihilismo, como he señalado, porque en esa ausencia tan presente y lacerante experimenta el alma barroca el modo a través del cual opera lo eterno en el mundo y lo fecunda, con lo cual llega a mostrarse. Se muestra a contraluz en el esfuerzo mismo del ingenio. Y es el ingenio, en efecto, decía Gracián, vislumbre de divinidad. Esto en cuanto a la dimensión teórica, a lo que concierne al saber típico como es concebido en el mundo barroco, ¿no? Pero la conquista del saber está en el barroco, como saben ustedes, vinculada a la dimensión práctica. Porque al mismo tiempo, el que conoce el mundo está luchando contra él, ¿no? Está luchando contra él y se convierte, ¿no?, en alguien que se desencanta y que va mostrando la mentira del mundo y va, por tanto, desafiándolo continuamente. El saber está, la conquista del saber, por tanto, está imbricada con
conquista, ¿no?, de una realidad justa, libre, etc. Esta dimensión trágica que he analizado para el caso del saber está en el barroco, como digo, entretejida con la que anida en la lucha contra la mentira, el falseamiento y, cómo no, la injusticia. El ámbito teórico de la verdad es inseparable del ámbito práctico de la lucha contra el mundo, a través de la cual el héroe barroco ejerce su anhelo de libertad. Y es que toda la pluralidad diferencial del mundo, de la cual hemos hablado, que la sustracción del todo propicia, es allanada en esta época a través de dinamismos anónimos y ciegos que constituyen una nueva forma de destino. Se trata, en primer lugar, del capital, del capitalismo, cuya inercia fatal se parece, como señala Maraval, a un mecanismo que genera una fría despersonalización y una racionalidad pragmática e instrumental. Predomina, además, una política realista, constituida por grandes potencias administradas más allá de la concreción vital de los individuos. Crece así la experiencia de un mundo conducido por procesos indisponibles, que es la misma sensación que tenemos hoy. Y una razón por la cual se podría decir que estamos en un neobarroco. Tales procesos imponen la identidad sobre la diferencia, en el sentido de equivalencia de todas las cosas. A esto hay que añadir el triunfo de una revolución científica que, a pesar de sus luces, tiende a reducir la riqueza cualitativa del mundo mediante el sueño de la ya mencionada Mathesi Universalis, un saber que iguala todas las cosas según los parámetros de orden y medida, y que desde Galileo se refería a todo lo conocible. Si el saber trágico descubre la falta de identidad del mundo, los poderes de la época generan una identidad reductiva. Es así, nos decía Adorno, el modo en que la modernidad despliega su dominio, reduciendo por cauces muy diversos lo que él llamaba lo no idéntico, sometiendo la diferencia a la ley de la convertibilidad de todas las cosas y de todos los seres humanos. La verdad no solo se ausenta en cuanto propia de la esencia del Deus Ascóndito, es al mismo tiempo, pues, expulsada, como nos narra Gracián en el Criticón. De ahí que el espíritu barroco posea inherentemente, ¿no?, esta tendencia al desengaño. La mayoría de pensadores y creadores del siglo de oro coinciden en pensar la existencia humana como un paso entre el nacimiento y la muerte transitado por el progresivo desengaño. A su través va siendo desenmascarada la falsedad, por una parte, y por otra, la injusticia y la falta de autonomía producida por los poderes del presente. El desengaño es liberador. El desengaño libera, deja aparecer ante todo la libertad, condición de cualquier elevación en lo verdadero y en lo moral. Y lo hace a través de ese poder de la negación al que aludía Hegel, pero sin conducir a una verdad absoluta en el proceso, porque esta verdad, digámoslo una vez más, se ha sustraído. He aquí de nuevo, e investida de una forma distinta, la aporía del límite de la que vengo hablando. La verdad y la libertad no se pueden entender como el límite al que propende interna e inmanentemente el desengaño, por supuesto. Pero el recorrido que ha de transitar el desengaño es por principio infinito, porque este límite es al mismo tiempo exterior al proceso del desengaño. Coincidiría con el ascenso a lo eterno. El héroe lucha por lo imposible necesario. Lo trágico se nos desvela en este ámbito como la tensión entre dos potencias, la que impulsa hacia lo imposible necesario, lo eterno, y la que retrae hacia el mundo fáctico que está atravesado por los poderes ya mencionados, implacables y prácticamente indisponibles. El héroe ha de luchar por colmar la emancipación y la libertad. Se extrema hacia el límite
de tal consumación mediante el desengaño. Pero esta consumación no es realizable en el mundo y el héroe camina, por tanto, hacia su fracaso inexorablemente, que es, en el extremo, la muerte misma. Tras la representación en París en abril y mayo de 1937 de la tragedia cervantina Numancia, un Gilles Bataille conmocionado, reflexiona sobre lo trágico. En un artículo publicado en la revista Acéfale, que fue fundada por él, Crónica Nietzscheana, recoge sus conclusiones. En la Numancia de Cervantes dice: se oponen el cielo y la tierra, el anhelo de libertad frente a una servidumbre que amenaza con ser completa para el pueblo numantino. Ante el asedio, este pueblo podría haber cedido, pero entonces triunfaría lo contrario de la soberanía humana, triunfaría la servidumbre respecto a la utilidad y la supervivencia. Los asediados, sin embargo, convienen en resistir hasta la muerte. ¿Qué sucede a través de esta decisión? La decisión de resistir hasta el final hace que la dispersión de individuos dé paso a una realidad absolutamente nueva y valiosa: la vinculación en una unidad que los trasciende a cada uno y a la suma de todos ellos. La decisión de resistir hasta la muerte se convierte en el acto de constitución de una verdadera comunidad. Y sin embargo, esta comunidad, como dice Bataille, es una comunidad de muerte. Porque ocurre que la constitución de la comunidad coincide con la aniquilación de la comunidad. La libertad en la que se concentra la esperanza de Don Quijote aparece en Numancia como el principio, dice Bataille, que ofrece a la muerte como objeto fundamental de lo común de los hombres. La muerte y no el alimento o la producción. Es precisamente lo que se ha perdido, añade, en la crisis de nuestro presente. Nadie piensa ya, cito, que la realidad de una vida en común, nadie piensa ya, dice, que la realidad de una vida en común, lo que equivale a decir de la existencia humana, dependa de la puesta en común de los terrores nocturnos y de esa suerte de crispación estática que expande la muerte. De este modo, la verdad de Numancia es lo que rechaza la inercia de los hombres que viven hoy. Llegamos aquí a desocultar un rasgo central de lo trágico. La misma fuerza que eleva es la que destruye. En el naufragio de lo finito, dice Jasper, se muestra lo infinito y el todo. Y efectivamente, en la tragedia barroca, lo infinito, aunque es trascendente, se muestra en la finitud, si bien de un modo muy peculiar, como estoy intentando mostrar. Se muestra, como vengo diciendo, en el acto de ausentarse. Esta es la paradoja. Lo infinito y eterno es en Numancia la libertad, y junto a ella la verdadera comunidad. Y ese infinito, que trasciende lo mundano y representa lo necesario e imposible, es sin embargo experimentado mundanamente justo en el límite de la acción trágica en el mundo, que es, en este caso, el límite de la resistencia, es decir, la muerte. El límite trágico lo hemos analizado hasta ahora considerando que posee un doble ser. Es límite, por un lado, inmanente de la acción trágica, en su finitud, porque dicha acción lo persigue, y es límite trascendente a ella, porque se realizaría en lo infinito trascendente. Ahora podemos extremar el análisis perfilando con mayor profundidad lo que aquí se manifiesta. En realidad, el límite no es ni inmanente ni trascendente, si lo miramos bien. Es ambos al unísono. Es el intersticio que une lo inmanente y lo trascendente y los anuda.
Como tal, sucede en el borde del mundo y de su temporalidad. El sentido infinito de la comunidad, su ser prístino y cumplido, emerge como un destello allí donde acaba la inmanencia, en su destrucción a causa de la muerte común. Y como dice Jasper, la superación de la inmanencia no acontece por obra de otro mundo, sino por obra del trascender en cuanto tal, que es un acto instantáneo. Por eso lo trágico, a pesar de consistir en una tensión entre dos potencias, tiene lugar como un único acontecimiento. Nos damos cuenta entonces, siguiendo a Shelley, de que en lo trágico, cito, una y la misma fuerza que es necesitada por una cosa para realizar un valor superior positivo, se convierte durante el proceso de esta actuación en la causa de la destrucción de justamente esta cosa, de cuyo valor es el portador. Me gustaría ahora exportar estas conclusiones a propósito de Numancia al Quijote, ¿no? Pero no con detalle, como dije al inicio, sino intentando extraernos como la esencia ideal, ¿no? de este rasgo del barroco que es la aporía del límite. El ejemplo de Numancia no constituye un caso extremo que rebasa lo que la experiencia trágica permite en su forma más habitual, y no es por tanto prescindible. Es por el contrario un caso límite que nos proporciona un buen punto de partida para aclarar lo esencial de la tragedia barroca desde el punto de vista del cuestionamiento de la realidad social. Porque la tragedia barroca está en general escorada hacia la aporía del límite. Veamos qué ocurre en la obra magna de Cervantes, en la que se expresa la tragedia de la libertad. El caballero manchego no solo aspira a su libertad individual y a la afirmación de su singularidad. Al luchar contra la forma global del mundo en el que vive, representa a un tipo universal de lo humano que, inmerso en una comunidad, lucha por la libertad de ésta. Tal y como lo presenta Hegel en la fenomenología del espíritu, pugna por una totalidad en la que se armonizarían la lucidez y valentía de la libertad individual con la realización libre de una comunidad universal. Su ideal es el de una totalidad ético-épica, de sujetos libres y hacedores de sí mismos. Pero es de dejar a un lado, ¿no?, por su enorme complejidad, los problemas que porta la posterior interpretación hegeliana, que pretende superar dialécticamente el estadio trágico del espíritu en una colectividad ética real. La totalidad ético-épica que dinamiza la acción de Don Quijote ocupa el lugar de lo infinito aspirado y de lo imposible necesario. No es compatible con la comunidad fástica en la que domina un discurrir pragmático sin ideales de grandeza ni héroes que los defiendan. La libertad ideal está, pues, siempre presente en la fácticamente situada, pero en ese modo que ya hemos comprobado respecto a lo infinito transmundano en el mundo. Ese ideal está presente en el modo de su retracción operante y generadora. Está presente en la forma de su impelente ausencia, en cada una de las luchas que nuestro héroe sostiene con el mundo. ¿Cómo explicar, si no, el entusiasmo de Don Quijote que renace en el suelo de sus continuos fracasos? El desengaño barroco, siempre acechante en la tarea del caballero, es paradójico, hace flamear lo eterno en el desierto de la nada. Esta tensión entre lo ideal y la facticidad constituye, como hemos visto anteriormente, para otro caso, un único acontecimiento. En cada intento de transformar el mundo, Don Quijote se da de bruces con la nada de éste, por engañoso e injusto, abriendo el espacio del jocoso y a un tiempo lacerante fracaso. Ahora bien, este fracaso del caballero de la triste figura hace visible en ese mismo acto al infinito ético-épico por el que lucha.
pues conduce el esfuerzo liberador a su límite, a su extremo, que es el finísimo pliegue que une y separa lo inmanente y lo trascendente. El esfuerzo liberador cae fulminado en ese borde del mundo que se toca con el acto de trascendimiento del mundo. Ambos, la caída fulminante y la elevación al infinito, ocurren, por así decirlo, en el mismo tiempo, en el tiempo de un parpadeo. O mejor, son dos caras de un mismo acontecimiento, que está fuera del tiempo cronológico, porque su ser es el ser cualitativo de la duración. Es un aión, tiempo del instante duradero. El héroe así, como sentencia Jasper una vez más, triunfa en el fracaso. Entusiasmo heroico y melancolía, por este motivo, no se suceden cronológicamente, se copertenecen. En esta última, la melancolía, señala Agamben con gran lucidez, logra apropiarse del propio objeto solo en la medida en que afirma su pérdida. Si en cada uno de los múltiples actos de desengaño ha brotado ya en el decurso de la lucha quijotesca una victoria, ese desengaño final y definitivo por el que naufraga el caballero de la triste figura, dando paso a Alonso Quijano, es decir, cuando muere él, no es a mi juicio un bloqueamiento de lo trágico en favor de la cordura. Es más bien la condición de posibilidad de todos los desengaños concretos. Muestra de modo paradigmático la unidad entre la nada y el todo que cada desengaño anterior contiene. Patentiza esa unidad alímine en el instante en el que la muerte aparece en el horizonte. Pues si por un lado expresa la vanidad de todos los esfuerzos, realza la experiencia barroca, por otro, de que sólo a la salida del mundo, cuando el engaño se trueca en cumplido desengaño, triunfaría realmente el todo ideal eterno anhelado en vida. Nos aparece aquí de nuevo la aporía del límite y la muerte. Con la libertad que ha perseguido Don Quijote, no pueden igualarse, le dice este a Sancho, los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Y añade, por ella se puede y se debe aventurar la vida. Aunque Ortega no fue trágico, sí coincidió en esto con el de la triste figura. La felicidad, decía, es estar fuera de sí, encontrar algo que nos trascienda y nos entusiasme completamente. El hombre, concluía, no puede vivir plenamente si no hay algo capaz de llenar su espíritu hasta el punto de desear morir por ello. ¿Quién no descubre, dice, dentro de sí la evidencia de esta paradoja? Lo que no nos incita a morir, no nos excita a vivir. Es, pienso, genialidad de Cervantes enmudecer definitivamente al caballero andante, dando paso a la figura de Alonso Quijano, porque el anuncio del todo ha de aniquilar al héroe realmente de un modo necesario, dejar que lo ideal brille finalmente en el límite y de forma que lo infinito permanezca como presencia de una ausencia, como presencia de esa ausencia de Don Quijote. Y bueno, había titulado, voy a terminar ya, ¿no? Había esta ponencia, en fin, esta exposición, tragedia y erraticidad o errancia, ¿no? Y no he hablado todavía de ella, pero es que quería mostrar al final y simplemente, como en un relámpago, ¿no? Que hablar de límite y hablar de erraticidad es hablar de la misma cosa. Así que desde el principio estaba hablando de la erraticidad. En el barroco hispano, la acción siempre es excéntrica. Arraiga en la centricidad del mundo, sí, pero excediéndolo y saliendo de él constantemente en multitud de trayectos. Los griegos identificaron los planetas con estrellas errantes porque no seguían un movimiento siempre idéntico, centrado y constante. Es en ese sentido en el que se puede decir que el alma barroca es errante.
pero no porque constituya un vagabundear sin criterio, que es otra cosa. Lo errante es en general una extradición que no continúa a otro estado, al del arraigo estable en un lugar. Es decir, que la extradición no es un acto posterior en el tiempo al arraigo. Lo errante es en general una extradición que no continúa a otro estado, como he dicho. Según mi concepción, lo errante es la situación en la que pertenecer a un espacio céntrico y salir de él forman parte de un mismo acontecimiento. Es una extradición excéntrica respecto al mundo que constituye esencialmente al arraigo en él. No se puede habitar el mundo sin no habitarlo. Sin no estar excéntricamente. No hay un arraigo. Y no hay una excentricidad. Hay una excentricidad céntrica, una centricidad excéntrica, una salida constante, ¿no? Es un salir constante del mundo que paradójicamente hace mundo. El alma barroca está orientada intensamente por la extradición excéntrica hacia lo infinito, en este sentido, hacia lo imposible necesario. Pero no por ello se identifica con un ascético alejamiento del mundo. Vimos ya, a propósito del saber, que el ascenso al infinito eterno es la otra cara del descenso a la rica profundidad del mundo. El hombre barroco no es platónico, ama al mundo y ve en él el reflejo actuante de lo divino, pero ama al mundo en la medida en que se extradita de él, en pos de lo imposible. Lo ama de ese modo. De ahí que sea la vida para el alma barroca, me parece, un viaje sin término, un salir continuamente del mundo, que se quiere afirmar. De la contradicción trágica emerge, pues, en el barroco la valoración de una noble y al unísono melancólica erraticidad. La lucha contra la mentira, voy ya terminando, y la búsqueda a contrapelo de esa batalla de lo divino en el mundo, que es su variedad infinita, alcanza multitud de expresiones. La excentricidad barroca rompe lazos constantemente con lo conocido y se lanza en medio de la multiplicidad al peregrinaje. La idea de peregrinación es fundamental en el mundo barroco hispano, como nos ha ilustrado con finura Aurora Egido. Se remonta al tópico bíblico de la peregrinatio vitae, a la idea de la vida como peregrinación desde el nacer hasta la muerte. Se funda en la idea de un ser humano exiliado en la tierra, errante, que sufre por castigo divino una multitud de sufrimientos y trabajos, debido a su condición miserable. Ahora bien, me parece que el barroco torsiona esta herencia religiosa. El exilio lo es respecto a lo uno, a lo idéntico a sí mismo, fundamentalmente. Porque el ser humano barroco es proteico. Como dice Gracián, es caudal, se está transformando continuamente. Lo caracteriza este caudal, la potencia de ser, que va dándose forma en manera variopinta y en función de la problematicidad a la que hace frente. El nexo, sí, entre la idea de peregrinación y la de los trabajos, que son sufrimientos y pesares, es muy rico en el siglo de oro. Tenemos la novela picaresca, con seres sin rumbo y acuciados por la necesidad. Pero al mismo tiempo se trata de ávidos y gozosos exploradores de una realidad multiforme y cambiante. En el ámbito estrictamente religioso existe la huella del viaje interior místico de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, viaje hacia lo inexpresable en nexo con lo divino. En las soledades de Góngora se expresa de forma naturalizada, sin sentido religioso. Un singular peregrino desengañado del mundo busca consuelo en la contemplación solitaria de la bella naturaleza. El Quijote es un viaje, ¿quién lo dudaría? Don Quijote abandona excéntricamente el ámbito céntrico de la hacienda, su peculiar identidad consigo mismo, para encontrar la verdad de los héroes de caballería. Y en ese recorrido, cada estancia, en una posada, en un encuentro con otras personas, etc., es abandonada en pos de otra. El caballero de la triste figura
y su fiel Sancho no pertenecen ya a ningún mundo en particular, porque habitan más bien en el límite, habitan en el intersticio entre los mundos. Y también es un viaje por terminar aquí, el de Critilo y Andrenio en el Criticón. Qué duda cabe, pero esto ya también nos llevaría demasiado lejos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por la conferencia. Nos hemos pasado un poquitín del tiempo, pero no hay ningún problema. Abrimos un turno de preguntas. Majo. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu exposición. Me deja muchas preguntas, pero aún así, a ver, me cuesta seguir asociando, pese a tu fuerte argumentalidad, al barroco con la tragedia. Porque vos decís muy bien que lo infinito trascendente es un anhelo en la tragedia. Pero ese infinito trascendente en la tragedia sigue permaneciendo exterior, es una potencia exterior. Lo mismo que el límite, lo mismo que el destino. En tanto exterior, la tragedia no puede entonces terminar, no puede sino terminar en el pesimismo y en la muerte. Por más que el héroe resista, en resistir hasta la muerte, pero en definitiva muere. Y esta muerte es siempre un exceso. Con lo cual, la resistencia es reactiva, no activa, no puede nunca terminar en libertad. Hay una sobreposición del destino que contraviene la libertad. Digo, ¿por qué entonces la tragedia y no el drama? No estamos pensando en el drama cuando hablamos de esta interconexión, que yo estoy totalmente de acuerdo, esta inmanentas, este infinito inmanente al mundo, que no derrota la finitud, al contrario, donde las dos permanecen en un estado de indeterminación y oscilación. Digo, pensando, yo creo que es el drama, y el drama no recluido en la conciencia individual moderna, sino el drama comunitario, entonces sí tiene posibilidad de luchar por su libertad. Pero si permanecemos en el marco de la tragedia, yo esto lo veo muy difícil, sobre todo pensándolo como vos intentás, pensando en el marco de los procesos indisponibles del capitalismo que se imponen a las comunidades. Digo, si se imponen a las comunidades, cierto, es una tragedia y lo único que nos queda es perecer. Y someternos a la ley de la convertibilidad, ¿no? Bueno, eso es un poco la cuestión. Gracias por la cuestión que me permite matizar un poco o insistir en lo que he dicho, quizás con un poco de mayor claridad. No es que yo sí estoy convencido de que hay tragedia en el barroco, aunque se pueda matizar ya y se diga, bueno, en Gracián se ajusta totalmente, ¿no? Y se puede estar de acuerdo con Pedro Cerezo en que como Gracián, ¿no?, mantiene una moral de la prudencia, pues entonces supone que hay un progreso, ¿no?, un progreso moral, y eso no es compatible con lo trágico. Vale, se puede decir, pero en la estructura, la que nos permite incluso hablar de eso, de que no es plenamente trágico, ¿no? La estructura es esta, es que lo finito y lo infinito están entretejidas. Es todo lo contrario de lo que has dicho al principio. Lo infinito no es exterior. Es exterior y no es exterior.
Y es interior y no es interior. A ver, es interior ¿por qué? Es interior porque desde el punto de vista del saber, ¿no? El infinito es el todo, ¿no? Es el todo que se ha sustraído. Pero ese todo orienta a la praxis del ingenio, ¿no? El descubrimiento de nuevas relaciones diferenciales, ¿no? Esas relaciones diferenciales están vistas desde el infinito, porque se intenta extraer de ellas lo eterno, ¿no? La impregnación de lo eterno que tienen, ¿no? Si el infinito no está ahí, es como todo, ¿no? Pero permanece como esa ausencia del todo, haciendo infinita la búsqueda de la verdad y haciendo infinito al mundo, porque el mundo ya no es abierto, ya no es cerrado, perdón, es abierto. Y entonces la tarea del ingenio es infinita, o infinitamente infinita, como dice. Bien, y por esto es interior. Entonces es como una ausencia presente. Y es exterior, ¿por qué? Porque no es completamente, no es un elemento del mundo. Entonces, son ambas cosas. Y la paradoja del límite viene a plantear esto, ¿no? Que hay un punto de vinculación que es difícil de pensar, ¿no? Y como Jasper dice, donde está el fracaso, ahí está el triunfo del héroe trágico. Tiene que fracasar porque se desengaña, ¿no? Y termina desengañado, ¿no? Pero el desengaño, como en Don Quijote, es precisamente lo que hace destellar, ¿no? En ese hundimiento lo contrario de lo que ha producido el hundimiento. Es decir, aquello por lo que ha luchado, ¿no? Es como en Numancia. La muerte de todo, ¿no? Es lo que hace brillar la comunidad. Que hay comunidad, ¿no? Y esto es trágico. Yo no creo que por tanto, el infinito aquí sea exterior al mundo. Y lo más interesante del barroco, a mi juicio, es que no es ni infinito, digo, que no es ni exterior ni interior. Sí, este es un planteamiento, el todo y la nada, ¿no? Esta relación, ¿no? Y en fin, no puede ser un drama, ¿no? El infinito no es una idea regulativa. No se puede decir, mira, es que el infinito es aquello que llamaba Kant idea regulativa, porque entonces podría tomarse, ¿no? como punto al cual se aproxima tendencialmente, ¿no? La acción, ¿no? Y esto le gustaría mucho a Habermas y Apple, ¿no? Pero el barroco abominaría, ¿no? Escuchar a una posición habermasiano-apeliana. El barroco no se acerca a lo infinito como una idea regulativa, porque en el barroco, ¿no? El progreso es un progreso en variedad y en riqueza. Es un progreso cualitativo en el descubrimiento de nuevos flecos del mundo. Y por eso la variación, la perspectiva son la clave del barroco, ¿no? Es como progresa Bach, la música de Bach, no es Mozart, que te presenta una historia, ¿no? Y te va diciendo, mira, te has enterado ya de esto, bueno, pues ahora escucha esto otro, ¿no? Y tiene como una progresión. Bach te dice, ¿has escuchado esto? Bien, pues ahora escucha lo mismo, pero en otra variación. Y en otra, y en otra, y en otra. Y resulta que lo que estoy intentando expresar en todas estas variaciones pertenece a todas y cada una de ellas, y sin embargo no hay ninguna de ellas, ¿no? Entonces no es un drama esto, no.
es la imposibilidad de... Bueno, ya está, no quiero... No, está en primera fase, luego Antonio. En el orden seguido, ¿no? ¿Tuyo o va tú? Bueno, Luis, muchas gracias y enhorabuena por este ejercicio de pensamiento en acto, que la verdad es que es muy complicado me cuesta mucho hacerme cargo de todo lo que planteas, es difícil. Pero bueno, un par de ideas que son dudas y problemas que a mí se me surgen, ¿no? En relación con el problema del infinito y bajándolo un poco de nivel especulativo tan alto como tú lo planteabas, pero también, ¿no? En la línea de la pregunta que hacía María José, digo, bajándolo a una cuestión que me parece que es local y que es lo que pudo ser la experiencia del descubrimiento de la infinitud del mundo, también en relación con fenómenos históricos concretos como la infinitud astronómica, el paso del mundo cerrado al universo infinito, ¿no? Como dice Rael, o el proceso de llamado la primera mundialización, en los viajes, las conquistas de Europa, en América. Y pienso que creo que es Marcel Rochel que dice que ahí esa infinitud que se descubrió, que en gran medida es la infinitud física del mundo, y pudo ser de algún modo un operador en la experiencia europea, ¿no? Un operador de un proceso mental de finitización del mundo. Probablemente no fue automático ni gozoso el descubrir que el mundo adquiría dimensiones extraordinarias que eran difíciles de pensar y de imaginar, ¿no? En todos los ámbitos, como mundo natural y como mundo humano, ¿no? A lo mejor la experiencia que hubo como contrapartida de ese descubrimiento fue precisamente la de que el mundo se empequeñecía en cuanto a su apertura de sentido, podríamos decir. O, sí, es el descubrimiento de que tantas veces hablamos, ¿no? De que el mundo pues, ha perdido presencia espiritual, que se ha hecho un mundo pues, bueno, de una vida que se vive en referencia a valores meramente inmanentes y por tanto pues, mucho más limitados. Entonces, claro, ahí la experiencia barroca parece, si esa hipótesis tiene algún sentido, es también la del enfrentamiento a ese mundo que se ha finitizado, ¿no? Por su infinitud, precisamente. Yo no sé si esa hipótesis daría alguna explicación a este problema que también señalabas tú, que es el de la dualidad entre el héroe y la persona, que está en Cervantes, que está en Graciano. El héroe parece que aquí es pensado no solamente o no principalmente como alguien que tiene la clave de la verdad, como tú decías muy bien, de la verdad verdadera del mundo, ¿no? Por tanto, que tiene una especie de palanca externa al mundo en la que puede apoyarse para mover el mundo, ¿no? Que por tanto puede de alguna manera colocarse fuera, sino que es el que está, en tanto que persona, necesariamente obligado a vivir en el mundo, a adaptarse a él, y bueno, efectivamente ahí la experiencia de la finitización del mundo sería tan importante como la experiencia de esa apertura infinita y de esa indeterminación a la que te referías. Bueno, es una duda lo que planteo. Y sí, gracias. Yo estoy de acuerdo contigo en que también tiene lugar este fenómeno. Claro, este es otro fenómeno, aunque bastante interesante, ¿no? Que toda esta multiplicidad y diferencia, ¿no? Que constituye al mundo, al mismo tiempo, en la época, es allanada por procesos ciegos, ¿no? El mismo Gracián dice, y los seres humanos, ¿no? Debido a todo esto, cosas que ha contado, ¿no? Pues quedan como orates igualados, ¿no? Lo que busca el saber es la diferencia.
¿no? Bueno, el poder unifica y como dice Adorno, impone una identidad. El infinito, conforme se retira, finitiza al mundo, claro, de acuerdo. Pero esa es una cara de la cuestión, ¿no? Al mismo tiempo va generando un infinito en el mundo, porque se van descubriendo diferencias, pero lo que ha huido, como digo, no es la realidad diferencial del mundo, sino su totalización, su unificación. Hay una unificación que es impuesta, pero la unificación concorde, ¿no? Que sería su unificación esencial. Esa está fuera del mundo. Pero no se puede decir que no haya realidad en el mundo. Se puede. Que hay una realidad que es una multiplicidad, pero que precisamente porque la totalidad ha desaparecido, se hace una realidad infinita. Infinita. ¿No? Entonces, el infinito ideal, ¿no? No se podría pensar en el barroco, a mi juicio, sin el infinito telúrico. Lo veo así, ¿no? Ruiz, magnífico. Tu magnífica exposición, como siempre, ella es muy barroca, porque también impregnado del espíritu barroco es una vuelta más, ¿verdad? En ese juego de diferencias al que acabas de aludir. Por lo tanto, nos trae de nuevo a los premios un debate recurrente entre nosotros y que, en fin, a tientas vamos aquí tratando la cuestión. Lo que me pregunto en tu intervención es, bueno, esa tragicidad de suyo, a ella le correspondería un barroco no teológico. No teológico. En el siglo XVII, este barroco vinculado a la contrarreforma, ¿no? Pues, digamos, los héroes barrocos tenían esa experiencia de tensión que has descrito perfectamente, pero llegados al límite, como diría, con una expresión clásica y muy malita, tenían una tabla de salvación. Los héroes barrocos tenían una tabla de salvación. Pero el mismo Gracián, pues con todo su tratamiento del héroe, de lo trágico que está presente, de lo irresoluble, de lo necesario imposible, su posición era creyente. Y está en el trasfondo. El Dios que se esconde, escondido sigue siendo el Dios que salva. Y la máxima jesuítica, como si Dios no existiera, de verdad era un como si Dios no existiera, pero partiendo de la convicción de que existía. Entonces, en un barroco teológico, bueno, habría que ver las excepciones no teológicas donde la laicidad se consume. Incluso un barroco de esta manera, donde todavía la figura del héroe jugaba un papel, aunque fuera con esa salida dramática, etcétera, ¿no? Porque la teología dramatiza, aunque no la teología cristiana o judeo-cristiana. Sin embargo, siguiendo con tu exposición, si hablamos del neobarroco, y podemos compartir que tenemos razones para hacerlo, es en el neobarroco, es decir, en nuestro, tanto que le damos el barroco, donde la tragedia aquí no hay teología ninguna que nos hable, a menos que podamos formular. Es decir, pero con una situación dando otra vuelta, y es que nuestra época es post-heroica.
No hay ni tragedias que nos salven, ni héroes que valgan en tanto que reconocidos como tales. No estamos en una época de espíritu heroico. Habrá comportamientos heroicos. Pero bueno, comportamientos heroicos nos barren el flujo de noticias al día siguiente. No hay reconocimiento de una comunidad que constituya el contexto de lo heroico, digamos, tiene cabida, ¿no? Entonces, nuestra posición sí es, a ver, sí, que responda a esa experiencia por quién y cuándo se tematice. Entonces, claro, una posición trágica, sin héroes, pues a veces la vía falsa de salida es el es la cuestión que me suscita una vez más tus reflexiones y con la hondura que te caracterizan. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a ti, que me permite también un poco perfilar esto de una cuestión importante de si es posible la tragedia dentro del cristianismo, ¿no? Y yo creo que sí, porque este es un cristianismo que ha sido asediado. A mí me parece que tiene lugar, ni más ni menos, ¿no? Tengo esta impresión, esta convicción interna, de que en el barroco del 17 tiene lugar la primera muerte de Dios. Que lo que hizo Nietzsche es llover sobre mojado. Porque el hecho de que Dios sea absconditus, significa perder la presencia de Dios. Dios puede ser trascendente y no estar presente en el mundo. Pero en sí, en el cristianismo, es presente en el sentido de que es pura presencia. Lo que caracteriza a Dios es su pura presencia, es su plenitud. Sin embargo, aquí no está presente. En el sentido trivial, claro, en el sentido trivial de que es trascendente. Pero el que no esté presente tiene un significado más profundo, ¿no? Quiere decir que la textura de lo divino no es la presencia, que hay en su forma de ser, ¿no?, una imposibilidad de presencia. Es algo muy parecido a lo que ocurre ahora con todo el postestructuralismo. Juega en torno a esta figura, ¿no? Derrida, por ejemplo. Todo lo que es un empuje hacia la presencia, ¿no?, que no puede presentarse, que se ausenta. Y entonces produce, dice Derrida, una promesa infinita. El sentido no se presenta nunca, no, pero hay un empuje hacia la presencia. La estructura llevamos medio siglo, ¿no?, desde que estamos luchando contra la fenomenología husserliana, es decir, la idealista. Estamos con fenomenología existencial, y está Heidegger y Merleau-Ponty, etcétera, y luego el postestructuralismo. Medio siglo del 20 es precisamente, está jugando en torno a este lazo entre ausencia y presencia. Y uno coge a Jean-Luc Nancy y está hablando de eso. Y Deleuze habla de eso. Y Foucault también. Y entonces uno dice, bueno, ¿es trágica en nuestra época? Pues a lo mejor es que hay que redefinir lo trágico. Derrida dijo, no, a mí que no me llamen trágico ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, pues yo diría, di tú lo que quieras, ¿no? Pero como decía Gadamer, ¿no?, el intérprete conoce al autor mejor que él mismo. Y yo creo que esa textura de lo derridiano, ahí hay eso es trágico. Lo trágico actual es la ausencia del todo. Hay una pluralidad diferencial, pero el todo se ausenta, ¿no? El todo es imposible. Bueno, yo creo que este tema daría para un seminario, ¿no? Y
Y claro, entiéndame que en tan poco tiempo, digo que es un tema que se ha presentado con mucho nervio filosófico y con mucho pato. Lo que pasa es que yo sospecho que es un pato más romántico que propiamente horroroso. En el romanticismo hay algunas tragedias, sobre todo la muerte del Tano, que que es inconclusa en el fondo. Y Hölderlin hasta se atrevió luego pues, a hacer una antígona y a recrear un poco el espíritu de los prácticos griegos, ¿no? Pero las otras tragedias que hay en el romanticismo son algunas de Fausto de Goethe o algunos de Schiller. Steiner las ha llamado tragedias de reconciliación. Es decir, son tragedias en las que siempre acaba al final apareciendo un punto de salvación, de una soteriología, ¿no? En el corte virtual, ¿no? Pero incluso Steiner en esa obra la muerte de la tragedia analiza buena parte de la tragedia llamada romántica y la llama tragedia de reconciliación, con un nombre que además se lo dio Schiller, el nombre de Schiller. Entonces yo creo que sí, que los dioses han desaparecido verdaderamente en el romanticismo. Que hay ahí una nostalgia pero en el barroco es otra cosa. Lo que pasa es que ha habido dos lecturas del barroco, una la de Goldman, en su obra Dios y el absoluto, o algo así, o el absoluto, traducida en español como Todo o Nada, que es una obra muy kantiana de fondo, y muy dilemática, y por eso sí, por Todo o Nada, ¿no? Nos da la impresión de que la lectura del barroco es esa, la romántica, aunque no la defiende él. Habla del Deus Asconditus y el Homo Asconditus. Eso no quiere decir que sea imposible. El Deus Asconditus es un Dios imposible. Es un Dios difícil de encontrar, ¿no? Y como es difícil de encontrar el Homo Numen, el Homo Asconditus, ¿no? No, que yo eso diría que el pato es más romántico, ¿no? Y que en la época moderna es muy difícil que se lo practique. Cabría hablar de una muerte de la tragedia, ¿no? Como hace Steiner, porque la tragedia es colisión de fuerzas que tienen todo el mismo derecho, y cuando ya aparece la racionalización, es fácil que encontremos razones para estar en favor de una fuerza sobre la otra que contienden, ¿no? En fin, dejando este tema, yo creo que el barroco no es un desastre. Incluso en García, bueno, en el Criticón, llega a ser hasta muy expreso. Recordáis que al final es pasar por las cuevas de la nada, en las que te analizan si has hecho algo que resista la prueba de la muerte y del no ser, pasar por las cuevas de la nada, de allí apenas salía nadie, como es natural, toda la escoria, claro que el que salva el metal salva la escoria, que decía vos, que salva el metal salva la escoria. Pero bien, la cueva de la nada, todo era escoria, no había metal. Al parecer que estaba. Pero si alguno salía, entonces tenía un viaje a la isla de la inmortalidad, que es una manera novelística de hablar de una soteriología, ¿no? Creo que hay una tensión soteriológica en todos los sentidos, teológica, como decía en el barroco, que hace que la lucha por el sentido y contra el mundo fáctico, contra el mundo que se autonomiza frente a Dios, pero que esa lucha tenga un sentido y una profundidad. Que Dios será. Otra cosa es que Dios se retira de la escena del mundo. Dios se retira de la escena del mundo, que no está presente, pero se ha ido, se ha retirado y no se ha ido, por lo contrario, estando fuera de la escena está en lo más profundo, justamente en la gran paradoja, ¿no? Y por tanto, aparece la filosofía del como sí, que podría ser para un seminario, como sí, ¿no? Y de la ambigüedad, y de la lucha, porque la vida del hombre es milita, etc. Pero la tensión barroca no creo que sea la tensión. Ahora, bien, bajo una lectura del todo o nada, de lo imposible necesario, pues bueno, es ya propia de una tensión hecha de la época del empirismo. Eso se aplica a Unamuno.
Claro, el todo que tal, pues asunto racionalmente imposible. Entonces, para tragedia, al modo de una humanidad, lo que también él lo superó, porque en el fondo él también tenía una oculta fe católica. Pero esa fórmula que yo creo muy bonita, los productos necesarios, no sería más romántica que realmente. Pero bueno, y en Quijote podríamos encontrar, pero yo diría que este tema es tan bonito que posiblemente deberíamos hacer un seminario. Poniendo barroco, romanticismo, analizando bien las figuras del Cromosí, que son magníficas, tanto en Gracián como en Ignacio de Loyola. Hay un ensayo de un valenciano, no recuerdo el nombre, sobre el Cromosí, ¿no? El luchar como si Dios no existiera, lo que hacía, actuar como el cero, confiar como si, que son preciosas y que hablan de esa ambigüedad que tiene el mundo cuando diríamos, prima patria, el mundo nos deja insatisfechos, pero sin embargo en él se está jugando un juego de la infinito. Y quien participa en ese juego tiene un sentido de revelación progresiva, de autoconsciencia, de lucha. Mira, incluso por la falsa que ha dicho un texto de Ortega precioso. Esto que ha leído de Ortega es difícil de suscribir. La gente que vive de acá es la gente que vive por algo por lo que puede morir. Creo que ese texto de Ortega es del San Mauricio, creo. Pero está conversando el cuadro de San Mauricio, que toma su vida en la mano y la echa porque es capaz de. Pero justamente eso es trascendental botánico. Ese momento en que yo la muerte me la puedo tragar, porque sé que el sentido por el que yo vivo ha vencido a la muerte, es capaz de superar la muerte. En ese momento ha aparecido otra dimensión, lógica, lo que tú ves, plánica. El texto de Ortega, si lo repite, es un texto precioso, claro, que no se pueda suscribir espontáneamente. La vida merece la pena cuando uno está dispuesto a morir por lo que vive. Porque entonces la vida es cuando la muerte es cuando ha sido realmente. No cuando me decido morir, sino cuando realmente no me importa morir. Porque ya la muerte está incorporada al propio sentido con que yo estoy viviendo mi vida. Y ahora ese tipo de cosas hace que ya el planteamiento no puede verse completamente trágico. Incluso la pregunta sería, ¿puede darse lo trágico en la modernidad? La pregunta que se hace Steiner, que se hace Kierkegaard. Pero podemos meter el tema abierto para nuestro seminario. Y hacerlo plenamente de nuevo. Sí. De todo modo, hay que agradecerte el Papa que la persona y el vivir pensando un drama que para muchos es un drama sin perfección. Pero sí, me parece que también pensar en matizar, ¿no? Por eso me he reído a hacer. Sí. Pues te agradezco esta intervención, sí, porque empuja a pensar un trayecto de estudio, de investigación. Por eso decía al principio que esto es muy denso y muy... y que esto es un escorzo de un pequeño tema, ¿no? Pero por responderte un poco a la cuestión, ¿no? de lo trágico ya en sí, yo creo que sí, existe aquí lo trágico. ¿Por qué? Porque el logro, ¿no? de la vida transmundana no es simplemente una felicidad y una plenitud, es que es la destrucción del mundo. El barroco concibe al mundo no como algo que hay que dejar. No es el asceta que critica Nietzsche. El barroco, ¿no? Ve el mundo como una profundidad hermosa y necesaria, porque es que además esa profundidad del mundo, ¿no? Es ocasionada por Dios, es ocasionada por la ausencia de Dios. Entonces,
bueno, puede salvar su alma, pero al mismo tiempo ya no vence en la tierra, ya no culmina lo que en la tierra tendría que hacer. Entonces, la consecución de lo eterno es también la destrucción del mundo. La salvación del mundo. Ese mismo se ve, ¿no? Luego una eternidad en la que todo lo que aquello por lo que hemos querido y luchado, no existiera, no sería tal vez. Pero es que el mundo... Sería una profunda ficción. Pero es que el mundo... Ahora sí, soñamos una eternidad donde todas las grandes luchas por el sentido, por la belleza, queden recogidas y selladas eternamente. Pero no, que otra eternidad no va a ser. Sí, pero es que está la experiencia aquí de que el mundo es gracias, el mundo en su profundidad, en su belleza, etcétera, es gracias a que Dios se ha ido. Entonces, por eso digo que aquí hay como una pequeña muerte. Yo creo que para el barroco, la presencia de Dios, ¿no? Es que Dios no puede irse, es que Dios no puede irse. Porque ser Dios no puede irse, no puede retirarse del todo. Bueno, estar en otro sitio, pero bueno, ¿y cómo se conceptualiza eso? Puede abandonar la escena, porque el tema está que en el pensamiento barroco o dogmático se sentaba Dios para dar el juicio en el teatro del mundo, ¿no? Y hay que retirarlo de la escena, porque la presencia de Dios en la escena lo que hace es que destruye la vivencia del mundo. Imagínate un Dios presente, como dice Henry, arruinaría la casa de los cimientos hasta el techo. Dios tiene que retirarse de la escena del mundo, para que el mundo pueda respirar, para que el mundo sea mundo. Pero si Dios es Dios, no puede irse del mundo, no se puede ir de nada. Por consiguiente, la tensión que se origina en esa especie de deus asconditus y homo asconditus es una tensión de lucha, por supuesto, pero también de trascendencia, de límite y de superación del límite. En el fondo, es por lo que no cabe el mágico fatalista. Todo mucho Nietzsche, perfectamente, ¿no? Es la sabiduría de Sireno, todo es vano, todo es vano. Entonces, yo creo que no, que el barroco es otra cosa, el barroco es fundamentalmente ontológico. Y entonces eso es una variante filosófica que no puede de ninguna manera generar una colisión trágica. El desengaño no es trágico, ¿no? La melancolía tampoco es trágica. Me juicio, insisto, ha dado un tema tan interesante que deberíamos convertirlo explícitamente en nuestro seminario, escogiendo algunos textos y discutiéndolo a fondo. Y tocar ese límite, ¿no? Pues sí, Sí, quizás pensaré todo esto, Pedro. Iba a decir que nos invita a seguir pensando. Hay que seguir. y le daré vuelta, ¿no? a lo que ha dicho. Hay palabras pedidas, pero es que nos han pasado bastante del tiempo y está Pablo esperando, Pablo Gigar, Hemos abusado. Y estará esperando seguramente en línea. Entonces, pues, si queréis Luis no se va a ir de todo el congreso, entonces, si lo queréis preguntar a él personalmente, seguro que lo responde. Bueno,